Cuarto mes de embarazo empecé a sangrar. La examinó y de una vez dijo: doctora, esta niña se está muriendo. Dijo, inmediatamente me la hospitaliza. O sea que hasta te pudiste tú ahí haber muerto. Como nació Evelyn, para mí fue terrible. Nunca había visto, digamos, a alguien así. Esa cirugía casi se me va a mi hija. Ay, a mí no me gusta hablar de esto porque siempre me pongo a llorar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Evelyn y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy me ven así súper degenerada, en fachas, porque vamos a hacer un arréglate conmigo. Pero no va a ser un arréglate conmigo común y corriente, sino que les voy a contar de una vez, ya ahí sí, para despejar todas las dudas, qué enfermedad la que tengo, contarles sobre mi vida básicamente. Entonces, sin más bla bla bla, comenzamos. Voy a empezar, bueno, mi mamá me va a rapar, pero lo voy a poner en cámara rápida porque pues hace mucha bulla la máquina y pues incomoda. Entonces van a ver aquí en un segundo cómo me rapan y ya les empezamos con el story time de mi vida, de qué enfermedad tengo. Bueno, ya todo ahí será resuelto, todas sus dudas. Bueno, entonces, ¿cómo empezó mi historia, madre? Cuéntanos. ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Mami! ¡Ay, es que esta máquina hace daño! ¡Ay, Dios mío! Lo bueno es que yo no soy cansona con eso. Que fuera mi papá, ese sí, era el soponcio, el soponcio. Pero bueno, en fin, ¿cómo empezó mi historia, mamá? Cuéntanos. Bueno, Durito, durito. pues el embarazo fue un pocotón complicado. Al cuarto mes de embarazo empecé a Perdón. empecé a sangrar y a perder líquido, pero bastante. Me venía bastante líquido. Iba donde el médico que me estaba viendo, llevando el control, y me decía que eso era natural, que eso era normal, que... Ay, antes de que continúes aquí, nada más me están haciendo en las raíces, las super raíces que tengo ya, porque el resto, pues como me va a aplicar un tono rojizo, entonces no hay necesidad de colorarlo más, con eso no lo maltrato. Decía que eso era normal, que era un pedazo de placenta que se me quería desprender, pero que ya, pues yo le creía. Ya con 3 hijos más, nunca me había ocurrido eso. Prácticamente que no, yo no fui a controles cuando en mis otros embarazos, entonces pues le creí al médico. Y también estamos hablando que eran otros tiempos, ¿no? O sea, no había toda esta información que ahorita hay a la mano. Entonces, pues, lo que decía un doctor, que se supone que estudia muchos años, es como ley, por decirlo así. Lo otro, antes de seguir con la historia, sí les quiero aclarar que todo lo que nosotros aquí les vamos a contar es nuestra historia, que no estamos diciendo que los doctores sean malos o que sean buenos, o bueno, en fin. O sea, es nuestra historia, lo que hemos vivido, entonces para que no tomen como referencia que todos los casos son así. Dejando eso claro, proseguimos. Bueno, y así transcurrió el resto de embarazo. La niña no se me movía. Bueno, yo no sabía si era niña, si era niño. Nunca quise saber en ninguno de mis embarazos, con ninguno de mis otros hijos. Siempre quería la sorpresa. Pero igual forma el doctor tampoco me mandaba a hacer ecografía ni nada. Yo le decía que el bebé no se movía, que yo no lo sentía y de verdad que nunca se me movía. Yo sabía que estaba en embarazo y que el bebé, pues, en este caso Evelyn estaba viva porque la barriga crecía, ¿no?
Todas las semanas yo mantenía ya metida. ¿Y sentías dolor? No, O sea, en la barriga o no, por no, dentro, no, ¿no? no, nada, no sentía dolor. O sea, y molestias de vómitos, enferma. Pero digamos que como las molestias normales de un embarazo, ¿sí? Pero ya, no más. Toda la semana mantenía yo metida donde el médico, pues precisamente por lo mismo. Pero él no me hacía caso y yo le hacía caso a él. Pues yo más o menos tenía como mis cuentas, más o menos, y yo le decía, doctor, porque no me manda a hacer una ecografía. Y el que no resultó ser un médico homeópata, me mandaba a hacer un poco de cosas, me decía que comprara unas pepas ahí todas raras, todas con, digamos, el mismo frasquito. Los frasquitos eran idénticos y le ponían, era el nombre, así como en ese entonces se usaba mucho, era sobre todo la máquina de escribir. Con la máquina de escribir y lo recortaban y lo pegaban ahí con una cinta, esa transparente, eso era lo que, digamos, que identificaba cada medicamento, por así decirlo. Para todo esto, porque muchos dirán, ah, es que iba entonces era un sitio homeópata o algo así. No, hay en muchos, y de hecho todavía a mí me ha tocado con doctores, me ha tocado con médico general y con gastro, que es por la EPS, o sea, estudian como, ¿cómo se diría eso? Como medicina. Medicina química, digamos Sí, y pero también hacen para homeópata. Entonces trabajan como con ambas cosas. Y ese fue uno de los doctores que a mi mamá le tocó. Bueno, yo compraba eso realmente, pero como por botar la plata, porque yo ya llegaba a la casa y decía, no, yo no me tomo eso. Nunca me llegué a tomar ni una sola pepa. Y sí llegué a comprar varios frascos. Bueno, total, después de tanta friega, como se dice, ya el doctor me dio la orden para que me hiciera la ecografía, me fui, el médico, el que me la tomó, me dijo, mamá, usted ya tiene 10 meses de embarazo, su bebé viene sentado y tiene que irse ya para que el doctor le dé la orden y le hagan cesárea, ¿sí? Ah, igual tampoco te habían dicho si era niño o no. No, nada, nada, nada. Nunca me interesó, nunca quise saber, me encantaban las sorpresas. Y qué Y pues, la, sorpresa. y pues la ropita la compraba blanquita, amarillita, porque en ese entonces también era como la vaina de que la niña rosado y el varón azul, ¿sí? Entonces comprábamos como colores que le sirvieran a juntos sexos. Al otro día me fui para donde el médico, porque él ya había entregado turno, y él se ponía ya de mal genio cuando me veía. Entonces le dije lo que me había hecho el doctor, que por favor me diera la orden inmediatamente para irme a hacer cesárea, y me dijo que no, que ese bebé se rotaba porque se rotaba, ¿sí? O sea, no le importó nada que ya tuvieras 10 meses. Nada. Y ni siquiera hizo cara de sorpresa ni nada. Nada, nada, nada. Simplemente me dijo, yo ese día fui con mi hijo mayor, que en ese entonces tenía como 11 añitos. Entonces me dijo, cómprese un saumerio, es que se llama, de varita o un cigarrillo, préndalo y se lo coloca lo más cerquita que usted pueda al dedo pequeñito del pie. Dijo, y ese bebé rota porque rota. Pero los homeópatas también usan cigarrillos y todo eso. Yo no sé, él me dijo eso. Pues la verdad no tengo idea porque yo poco ni nada lo sé frecuentar. Cuando salimos de ahí, el niño, sí, mi niño, me dijo, mamita, usted no se vaya a hacer eso es brujería, que ese médico, quién sabe para qué le mandó a hacer eso, que eso debe ser mentira. Total, yo no me lo hice. Y esa misma noche empecé con las contracciones, como tipo 10 de la noche. A mí siempre me daba miedo irme con anticipación. Como de pronto hacen varias mamás que sienten las contracciones y se van de una vez para el médico. Uno, porque casi siempre las devuelven, ¿sí? Y dos, cuando las dejan allá, en ese entonces, no sé ahorita, como que lo abandonaban a uno, ¿sí? Hasta que ya esté a punto de dar a luz, como se dice, entonces ahí sí lo atendían a uno. Sí, claro, le dan prioridad a las que ya de Sí. verdad están por... Entonces a mí me daba miedo eso y digamos que yo siempre me iba ya como casi cuando iban a hacer el bebé. Me fui, llegué como a las 5 de la mañana, algo así, y me dijo me dijo la enfermera, la que me recibió, me dijo, mamá,
le tocó que ese bebé nazca normal y sí, efectivamente estaba de pie, que todos los 10 meses la niña había estado sentadita. Por eso ella no se movía nada, ella siempre fue en una sola posición. Me dijo, ese bebé le tocó que nazca normal porque no hay anestesiólogo, él salió y si llega temprano llega a 10 y media. Y eran como las 5 de la mañana. Y una pregunta, de pronto no habían otros hospitales cerca, o tú no te imaginabas la gravedad de todo. No, la verdad yo nunca me imaginé, digamos que el entorno en el que yo vivía no se veían niños discapacitados, la ignorancia de uno de no averiguar consecuencias de algo, entonces no. No, y como todos se lo decían como tan normal, ¿no? O sea, como viene sentada, Sí. no hay anestesiólogo, ya. O sea, como que no veías hablar más por ningún lado, como de decir, no, eso de verdad está Y delicado. total cuando yo llegué, no, yo ya sentía que estaba era naciendo, pero no podía, o sea, así como se dice, yo la sentía ahí, pero como venía de pie no podía nacer, yo casi ya ni podía caminar, sí, porque la sentía ahí, ya, naciendo. Total, me empezaron a atender, me dijo la doctora, mamá, rece porque, y me lo repetía muchas veces, rece porque bebés así, en la posición que ella viene, es muy raro que se salven, ¿sí? No, y la niña no podía nacer. Yo por más que pujaba y haga fuerza y todo, no, la niña no nacía. Fue terrible ese parto, muy doloroso. Imagínense ustedes lo que es nacer de pie y normal, ¿sí? Vaginal, es terrible. Pero de pies, Y como de pie o de como nalgas, ¿no? de nalguita. A ver, en tu caso, pues la posición en que tú estabas y que te criaste fue, todo el tiempo fue sentada, entonces digamos que te sacaron fue de cola. Entonces ya ahí lo único fue una enfermera que pues me cogió así como esta parte del abdomen y se apoyaba durísimo y empujaba así con juntos brazos haciendo fuerza. Y para todo esto, ¿te tenían a ti conectada a aparatos o No, nada? O sea, nada. que hasta te pudiste tú ahí haber muerto y... No me tenían conectada absolutamente. ¿Y era un buen hospital? O sea, me refiero, claramente no lo era, ¿no? Pero... Pues sí, pues digo yo, mira, la verdad es que yo no sé, pues para mí que es muy malísimo porque ¿cómo va a haber un hospital, una clínica O sea, sin era anestesiólogo? clínica. Un anestesiólogo tiene que estar las 24 horas. No Más se puede, atienden partos. sí, no puede faltar un anestesiólogo. Sí, y más pues que ahí llegan toda clase de casos. ¿Cómo se llama el hospital? El Policlínico de Olaya, aquí en el sur de Bogotá. Bueno, hasta que por fin nació. ¿Nunca supiste y- cuánto te demoraste en trabajo de parto? ¿No? No, la verdad no. Y en ese momento, pues, la verdad, como nació Evelyn, para mí fue terrible. Una piernita, las dos piernas Haz eran cuenta. rígidas total. Pero enséñales más como si tus brazos fueran mis piernas. Bueno, Allá la cámara. Bueno, sí, por decir estos, vamos a hacer cuenta de que estos son las piernas de Evelyn. Entonces, una pierna, juntas piernas eran totalmente rectas, ni doblaban nada por ningún lado. Eran rectas y una quedaba aquí al lado, ¿sí? Y la otra era como si le dieran la vuelta y el pie descansaba acá, pero era recto, ¿sí me entiende? Y digamos que el pie, que este es el pie, descansaba acá. O sea, en mis como hombros. Sí, en el hombro. Y uno. los brazos. No, Bueno, uno. ¿Y qué? ¿Y el bueno, otro qué? El otro era aquí a un lado. Totalmente. Sí, es que aquí no hay un muñeco ni nada para... ¿Y el pie también era rígido? Todo. O sea, ambos pies, ¿sí? Sí, era rígido. Las manitos eran bien así, bien dobladas hacia abajo, ¿sí? ¿Y los brazos sí, los brazos sí los podía mover y todo, pero entonces las manitos eran así bien. La doctora lo que hizo fue, miren, esta es su hija, nació así, pero tranquila mamá que con cirugías le va a quedar bien. Y se la llevaron para la incubadora porque pues venía mal de los pulmones. O sea, es que Sí. o sea,
no hubo Ni siquiera como ese respeto Nada. por la vida, así en serio ya estuviera ahí agonizando, pero ¿cómo es posible que Sí. se dirijan así? Y bueno, llega uno no entiende, ¿no? Pero mi mamá en ese momento, o sea, en lugar de tener como ese apoyo, solidaridad, bueno, yo no sé cómo decirlo, pero no, fue todo lo opuesto. Y lo que ya les había dicho antes, yo nunca había visto, digamos, alguien así. De pronto yo distinguía personas con problemas mentales, ¿sí? Digamos, a los que le llaman el loco del pueblo. Eh, ¿A quién más? No, es que yo no, en mi entorno no habían niños, personas discapacitadas, no la habían. Entonces para mí eso fue terrible. Pues yo qué hacía, llorar, 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 llorar. Ese día no me la dejaron ver más. Y ya al otro día yo regresé pues para lactarla y no, la niña no sabía succionar. Entonces pues ese día digamos que también aguantó hambre porque O sea, ¿cuántos días dejé sin comer? 2 días. O sea, el día que naciste, al otro día tampoco comiste. Y ya no le daban ni tetero ni nada, porque yo he visto en clínicas ahora de que les dan teterito a los bebés. Y no, allá no. Mejor dicho, terrible esa clínica. Ya después cuando me la entregaron, fui para la casa con mi bebé. ¿Pero qué te dijo el especialista? O sea, ¿no te dijo nada? Como toma y después lleva Me la dio contra- una orden para que te viera el pediatra. Brava de mucha hambre porque lo que les cuento no sabía succionar. El tetero tampoco lo recibía. Me tocaba ver por goteo con el tetero, pero gotearle porque no. Aprendió a succionar como a los 2 años. ¿Y mandaba bien? Y nació con reflujo entre tantas cosas. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una afección en la cual los contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hacia el esófago, tubo de deglución. Los alimentos van desde la boca hasta el estómago a través del esófago. No, pero en sí lo de tragar, como dicen unos. Sí, claro. mandaba bien? Sí. Empecé a llevarla a controles médicos. Entre todo me nació con los pies chapín. Ella en sus piecitos se paraba con esta parte de arriba. Ay, espera que se me escurrieron los mocos. Madre. Pero espérate, ¿tienes papel? ¿No? ¿Dónde? No son mocos. Espera. Nada. Ay. A los 7 días de haber nacido estaba ya enyesadita. A propósito, ¿cuánto, Eh. cuánto pesé? 4 libras, me parece. 4,5 libras. ¿Pero ella había bajado las piernas o qué? A los 5 días bajó las piernitas. A los 5 días. Solamente me le pegué a mi Dios. Yo era las que decía, yo creo en Dios, yo creo en la Virgen, pero eso era de palabra nada más. Cuando todo esto sucedió, entonces ahí sí me acordé de que existía. Me le pegué mucho a él. A los 5 días bajó las piernitas. A los 7 días estaba enyesada. A los 8 días empezó terapias. Duró 6 meses con los yesos. Pero me los cambiaban. Mensual. Ok. Como a los 7 mesecitos pasó a cirugía del primer pie, porque los yesos no sirvieron de nada, no se corrigieron nada los piecitos. Digamos que se los quitaban y se veía un poquito más derechos, pero ya el otro día habían tomado otra vez su posición normal, por así decirlo. A los 7 meses más o menos pasó cirugía del primer piecito, salió enyesada de ahí, duró 1 mes. Con los yesos también se los cambiaron durante como 6 meses. Al medio de haber hecho la cirugía del primer piecito, pasó a la cirugía del otro. Muy terrible porque el dolor que sentía, no se sentía muy impotente, no se sentía impotente porque pues las 24 horas no tenía el médico ahí en la casa. Y era corra con ellos, a veces lo atendían, otras veces no lo atendían. Otra de las cosas con las que nació Evelyn fue con un reflujo terrible. Ella comía y vomitaba mucho, una baba espesa. La comidita se le veía ahí, ella mantenía con la boca abierta y ahí se le veía su teterito. La veía también que se me iba por eso, porque ella se sentía ahogada. Yo veía que no respiraba bien, corra para donde el médico. Y no me hacían caso, como siempre. Ya les ocasionaba era fastidio porque yo mantenía ya metida, porque
me decían que eso era normal, como siempre, eso es normal, la niña está bien, no tiene ningún problema. O sea, es que para que se hagan una idea, porque pueden decir como, ay, se sentía un poco ahogada, era de pronto mi mamá ya estaba como predispuesta a que cualquier cosa y me hecho ya me estaba yo muriendo. No, porque, digamos, mi mamá me cuenta que yo cuando lloraba, ni se escuchaba de lo congestionada que está, que dice mi mami que es como cuando un gatico, ¿era que tú decías? Sí, como recién nacido, cuando nace que apenas medio se le escucha el llanto. O sea, era tan así que mi mamá si se iba al baño, si se iba a bañar, cualquier cosa, siempre me tenía que llevar porque si yo me despertaba o algo así, no escuchaba mi llanto. Yo la llevaba y doctor, la niña está mal, ay, se me había pasado por alto, me nació mal de los pulmones y más o menos como a los 2 mesecitos me la tuvieron hospitalizada durante un mes, súper mal de los pulmones. De ahí para acá, pues, obvio, de que yo también ya estaba como muy prevenida, ¿no? Entonces yo la veía tan mal, corra para donde el médico y que no pasaba nada, no pasaba nada. En una de esas ocasiones llegué y dijo la doctora, no, la niña no tiene nada, mamá, es que usted se preocupa mucho, pero eso no es, ella no tiene nada, ella está respirando bien. Yo, doctora, yo atacaba llorando, doctora, es que la niña llora, veo que se me ahoga, veo que no me respira y que no. En ese momento yo salí atacada llorando del consultorio, no me le mandó nada de nada. Salí atacada llorando del consultorio. En el momento que yo voy saliendo iba entrando un médico ya de la tercera edad, ya estaba bastante viejito. Mamá, ¿qué le pasó a la niña? Entonces la doctora le dijo, no, doctor, nada, es que usted sabe cómo son las mamitas, que se preocupan por todo, pero la niña no tiene nada. Entonces me dijo, póngala en la camilla y desvístala. Pues yo le hice caso, la examinó y de una vez dijo, doctora, esta niña se está muriendo. Dijo, inmediatamente me la hospitalizan, pónganle oxígeno. Bueno, el doctor todo afanado. Y ahí sí la señora esta corrió por allá, le consiguió cama en el piso. Cuando yo llegué allá, antes la ñapa fue que los doctores me regañaron, que porque qué mamá tan descuidada. Cuando veía a mi hija muriéndose, entonces ahí sí corría para donde el médico. Yo soy de mal genio. Cuando las cosas son injustas, yo me altero. Y les dije que se dieran cuenta en la historia, si yo no llevaba canaita a mi hija, pero que ellos eran unos ineptos. Bueno, yo que no le dije, miraron en la historia, sí. Efectivamente se dieron cuenta. Los médicos me decían que no, que las esperanzas de vida eran muy cortas. Ahí duró un mes. No mejoraba. En la clínica, como casi en todas, hay capilla, hay sacerdote. Entonces, pues yo no lo pedí, pero me mandaron el sacerdote para que le echara la agüita a la niña. Ya estaba en las últimas, yo ya no tenía esperanzas de mi hija. Y ¿Con cuántos meses? tenías como 2 mesecitos. Ah, eso fue mucho antes de las cirugías. Okay. Sí. Oh, no, mami, ¿tú estabas ahí enyesada? No, mami, sí, yo qué sé. Ay, yo no sé. Bueno, no preguntes eso de lo de las citas. Fue el padre, le echó la agüita y el padre en el momento en que estaba orando, ahí en silencio, tocándola a ella. Eso suena feo. Bueno, en un momento que tenía la mano sobre la niña y estaba orando, la niña se sonrió. Una sonrisa así, pero de oreja a oreja. Ahí está mi hermana y nosotros apenas nos miramos y nos dio esa alegría y nosotros dijimos, mi hija se salva, la niña se nos queda. O sea, ¿sí? básicamente fue como un episodio de La Rosa de Guadalupe, pero sin rosa. Cuando iba a pasar a cirugía de uno de los piecitos nos miró súper mal porque pues esta muchachita siempre ha sido muy contestona, por eso lo grosera. Como así me contestó, por eso lo grosera. Ay, ha sido muy, perdón. Esta muchachita ha sido muy consentida, por eso lo grosera. Entonces, en el momento que se la llevaron para cirugía, eso nos miró que nos comía, furiosa. Y era una bebé, estaba bien chiquitita. Bueno, más o menos a los 3 meses le mandaron a hacer un examen genético, ahí donde le operaron de los piecitos, en la Misericordia. Entonces fue cuando el genetista me dijo que Evelyn tenía artrogriposis múltiple congénita, que
que la niña me iba a quedar un vegetal. Pues imagínense que a uno le digan eso, tras de que mantenía llorando, fue peor. Y yo, doctor, pero si yo la llevo a terapia, mi hija se me rehabilita. Dijo, no, mamá, si quieres llevarla, llévela, pero Evelyn no se le va a recuperar. O sea, y estamos hablando que me hacían, perdón, a mí, me hacían exámenes neurológicos. No era que se lo dijeran así, porque sí. Una terapeuta me dijo, mamá, si usted cree en Dios, pídale, porque nosotros los médicos podemos decir 1000 cosas, pero si él quiere quiere sacar adelante a su hija, lo va a hacer. Bueno, así transcurrió un tiempo y más o menos como a los 3 años que la llevé a un control ya a otra clínica, porque es que ella me la han mantenido del timbo al tambo. Ella nunca ha tenido un control en una sola clínica. Me dijo el médico, mamá, ¿a usted no le han dicho que la niña tiene escoliosis? Al día siguiente. Buenas, hoy ya es el segundo día, ayer terminé muy tarde, entonces no pude seguir grabando. Bueno, acá me quedaron unos manchones, pero pues como va a ser rojo, no problem. Ya después, si me lo quiero pintar de un tono totalmente distinto, entonces sí les voy a mostrar cómo se debe de hacer bien, o bueno, lo mejor posible, porque como les digo, no soy experta. Y este es el tono rojo. Bueno, pues vamos a empezar. Imagínense cómo me voy a volver yo las manos. Se me olvidó comprar guantes y ya los que trae la tintura se gastaron. Bueno, entonces ¿en qué vamos? Bueno, digamos en que la llevé a otra clínica y el pediatra me preguntó que si a mí me habían dicho que la niña tenía escoliosis. Realmente no se le notaba nada. Me le sacaron radiografías y una cantidad de exámenes y sí tenía escoliosis. Me le mandaron un corsé bastante incómodo en un material como una pasta, algo así que le quedaba súper ajustado al cuerpo. También por un buen tiempo se lo mandaron a ver si se podía corregir sin necesidad de cirugías. No le funcionó absolutamente para nada, no le corrigió nada y tuvo que pasar a cirugía de columna. A los 9 años fue, nena, 8 años. 9. A los 9 años pasó a la primera cirugía de columna. Esa cirugía, la primera, se trataba de quitarle una costilla para dar como cavidad, para enderezar un poco la columna. En esa cirugía casi se me va mi hija. Después les haré un video súper detallado de la vez de esa cirugía que casi me muero. Y la otra ya era para enderezar la columna. Cuando uno lo operan o en mi caso, de la columna o las piernas o los pies, yo siento como si volviera otra vez a empezar a caminar, o sea, Es así, las piernas cambian de posición, algo así cuando sí. operan la columna. Entonces me decía, Evelyn, toca ponerla a caminar de nuevo. Me tenían que enseñar cómo posicionar, tener cuidado, porque lo que les digo, o sea, uno queda sin fuerza, o sea, de verdad en las piernas, como que uno empezar otra vez a caminar de nuevo, así, tal cual. Ya pasó el tiempo, otra vez las piernas, los pies se me empezaron a rotar. Para todo esto, mi mamá, bueno, el artrogriposis, lo que nos han dicho los genetistas, es que esa no es degenerativa, es decir, yo nací con los pies chapín, con las manos bien así, bueno, en fin, y con terapia y todo eso muchos se recuperan, o sea, van mejorando y ya no se vuelve otra vez a torcer, no sé, los pies, las manos, la columna, lo que sea, ¿sí? Pero en mi caso seguía otra vez, ¿sí? La escoliosis avanzó terriblemente, o sea, de cuando se la descubrieron que era chiquita, de 3 años y medio, a cuando la operaron ya tenía una escoliosis terrible, ya la columna estaba totalmente doblada. No fue como, ay, no, es que se dejó así, no, usé corsé muchísimos meses, no me acuerdo si fueron años, no me acuerdo la verdad, pero no, o sea, nada me servía, lo que me servía era la cirugía y me servía por algunos años. Mi mamá, bueno, otra vez sacó con el genetista y me hicieron otro examen, porque bueno, él me vio, sacó un libro grandísimo y empezó a ver como las características que yo tenía, que digamos yo, igual les voy a dejar fotos, yo acá casi no tengo cuello porque tengo como pliegues y todo apuntaba que era síndrome de Escobar.
es una enfermedad poco común que se caracteriza por presentar pliegues cutáneos que pasan a través de una o más articulaciones, limitando su arco de movimiento, y contracturas congénitas. Por esta última razón, se considera un subtipo de artrogriposis por las contracturas articulares. En pocas palabras, afecta músculos, huesos y tendones. Hay aproximadamente unos 100 casos a nivel mundial desde que fue descrita originalmente por Bossier en 1902 y posteriormente reafirmada por Escobar y sus colaboradores en 1978. Es decir, que desde esa fecha hasta ahorita solo se han presentado unos 100 casos. El patrón de herencia por lo general es autosómico recesivo, es decir, que ambos padres tienen el gen malo y el hijo pues nace con esta enfermedad, porque los padres son los portadores, ambos padres. Aunque también se ha reportado algunos casos autosómicos dominantes, es decir, que solo uno de los padres tiene este gen malo, cuya fisiopatología aún se desconoce. Es como prima hermana de la artrogriposis, pero esta es degenerativa. Entonces pues todo concordaba. Bueno, me mandaron de igual forma a hacer el estudio. Ese estudio iba para Estados Unidos, pero siempre salió negativo, porque lo que me han dicho los dos genetistas que me han visto es que el examen estudia alguno de los genes. Actualmente lo poco que he visto, casi no, digamos en Colombia creo que no hay con esta enfermedad. En el mundo no sé cuántos haya, porque es que hay muy poquita información. Ustedes podrán buscar en internet y hay súper poquita. Nada más vi que hay una muchacha, señora de México, que tiene esta enfermedad. He visto de algunos casos que son bebés, pero no dice más, dice como hasta tales meses ha reaccionado así, ¿sí? O sea, la enfermedad. Y ya, una de las características es que tiene muchas características. Es decir, digamos, algunos bebés no pueden mandar. Sabrán que yo no podía succionar. Algunos bebés no pueden mandar. Yo, gracias a Dios, sí podía mandar, lo que no podía era succionar. Algunos ya nacen con escoliosis así terrible. No hay un patrón así exacto de que es esto, ¿no? Entonces es por lo mismo, por lo que no es muy fácil de que salga la prueba si eso no es, como no todos los síntomas no son exactamente iguales en todos. Entonces es una enfermedad, y aparte es muy poquita la población que la tiene, es demasiado desconocida, por lo tanto pues no lo estudian. O sea, obviamente cogen todos esos recursos para estudiar cosas que la gente, no sé, sufre más, un ejemplo, cáncer o cosas así, o síndrome de Down, así enfermedades que realmente es mucha la población que la tiene. Con esta enfermedad es común sin saber, porque no hay un estudio que te diga a los tantos años, un ejemplo, ¿no? No quiera, vas a quedar en silla de ruedas, vas a morir de tal cosa, o sea, nada, no dice absolutamente nada. Y así mismo pues es con los doctores, casi siempre que voy, o sea, la mayoría, por ahí un 99% no saben cuál es esta enfermedad, siempre les toca buscar por internet. Y pues a la final, como casi no hay información, pues quedan en las mismas. Entonces ya empiezan a preguntar qué tiene, qué síntomas, bueno, en fin, le toca a uno explicarles, enseñarles de qué trata la enfermedad. Enseñar lo poco que uno medio sabe, porque otros doctores le han dicho. Esa enfermedad, como les leí, se trata de eso, pero de eso derivan más. Es decir, yo tengo escoliosis y yo quedé con la estatura de mis 9 años. Mi estatura entre comillas, porque si tuviera la columna totalmente derecha, hubiese sido más alta. Más alta, digo yo mido 1,34. Al quedar la columna así doblada, mi tronco quedó bastante chiquitico. Y cuando la adolescencia, cuando ustedes saben que uno empieza a crecer por dentro, por fuera, por todo lado, como mis órganos no tenían espacio para expandirse como debía, se empiezan a expandir hacia los lados, ¿sí?
Entonces por eso yo me veo así como bien ancha del tronco y las piernas pues más flacas, aparte por el yeso y todo eso. Entonces al estar oprimido todos mis órganos, tengo problemas de pulmones, del corazón, tengo todos mis órganos, digamos lo que es la parte digestiva, tengo eso todo así un nudo, o sea, literalmente un nudo. La otra vez me trataron de hacer una colonoscopia y no pudieron porque no pasaba el tubo, pasó hasta la mitad y de resto tenía todos los intestinos así súper enredados, entonces grave. La endoscopia tampoco me la trataron de hacer porque yo mantengo con un dolor como si fuera gastritis, o sea, ni siquiera sé qué es. Los doctores al último me vieron, es como gastritis crónica, porque lo que les digo, no me pudieron hacer exámenes. Y me trataron de hacer la endoscopia 2 veces en Medellín y nada, o sea, de verdad, lo que hicieron fue que me hicieron sangrar aquí como el conducto, me dio amigdalitis. Yo sufro de cuestiones hormonales, a mí me da súper duro cuando estoy en mis días, o sea, y de hecho me da hasta premenstrual, pero el premenstrual no es como una semana antes, unos días antes, no, o sea, es como hasta 15 días, es decir que básicamente duró como más de 15 días enferma. Lo que yo digo es que los doctores se contradicen, digamos, la otra vez me mandaron unas pastas para todo lo hormonal y me dijeron, no, eso no hace daño para la gastritis, porque igual yo les dije, yo sufro de gastritis crónica, no, eso no hace daño, y entonces me contestan así como, ay, o sea, no se cansona. Cuando me vio el gastro, yo le dije, mira, es que me mandaron eso, me dijo, ¿cómo se les ocurre? A otro lado, en otra clínica que ya la mandaron, porque Sí. se la mantienen de Ajá. un lado para otro. Entonces me dijo, no, ¿cómo se les ocurre? Esa vaina, mejor dicho, es terrible para la gastritis. Me la suspendieron. Yo tengo osteoporosis. Me habían mandado por lo mismo de lo del acné, de lo del periodo que me llega súper duro. Me mandaron parches anticonceptivos para regularme y bueno. Y a mí me empezó a quemar la piel. Entonces por eso me tocó suspenderlo. Pero imagínense que después me vio el endocrino y me dijo, ¿cómo se les ocurre mandar esos parches si eso es terrible para la osteoporosis? O sea, vainas así que realmente Se contradicen mucho. Todo mal, todo mal. Mi gastritis también fue porque a mí me daban calcio, de esa que da el seguro, la EPS, que es de lo barato, ¿no? Y por eso, o sea, desde niña yo tomando eso, y esa vaina es que es súper dañosa para la gastritis, y por eso fue que a mí también me empezó así a temprana edad como esos malestares. Entonces, pues como pueden ver, no he podido tener un buen tratamiento, un tratamiento continuo, ni digno. Y ahorita estoy pendiente para cirugías otras de columna, de la cadera hacia abajo, porque tengo las rodillas luxadas. La columna, gracias a Dios, no se me ha doblado donde me la operaron, pero como me dejaron las últimas vértebras sin operar para que crecieran un poquito más, esas sí se doblaron, entonces eso es lo que me tienen que operar. Me tienen que operar otra vez los pies porque están de nuevo desviados. La cadera. Y todo esto es repetido, ¿no? Ya antes la habían operado. ¿Qué? Cuando tenías, ¿era cuántos años? 11 años, 12 años. ¿Qué? En una sola cirugía le hicieron 10, de aquí para abajo. Las manos no se las operaron porque realmente lo único que se iba a ganar eran las cicatrices, ¿sí? Y pues que teniendo en cuenta que Evelyn podía hacer muchas cosas, entonces como para qué, sí, que para qué de pronto martirizarla. Yo no tengo coyunturas. Es que son tantas cosas que en serio me toca contarlas así porque me voy acordando. Pero yo no tengo coyunturas, entonces por eso mis dedos son rígidos. A continuación entonces les voy a ir mostrando y diciendo de qué es lo que tengo, o sea, en el momento, ¿no? Como más específico. Entonces, empecemos, tengo migraña mixta, quiere decir que por un lado pues es como normal. A mí me da, es que no sé cómo se llama eso, que uno le da mucho fastidio la luz. ¿Y por qué mixta? Bueno, uno por esa parte y otro porque como mi enfermedad es de músculos, entonces mantienen recogidos y eso hace que también me duela, por eso se llama mixta. Sufro de los ojos, yo no los puedo cerrar bien. A propósito de eso, pues, mami, yo no había nacido con los ojos tan saltones, ¿cierto? No. Ha sido a raíz de la enfermedad y por lo tanto pues yo ya no los puedo cerrar bien. Y aparte normalmente la gente cuando duerme con los ojos abiertos
puede como ponerlos en blanco, como levantarlos así bien. Yo no puedo hacer eso. Entonces yo cuando duermo es como si estuviera despierta, o sea, así mirando, mejor dicho. Y eso hace que se me resequen un montón los ojos. Entonces por eso a veces amanezco mal, digamos, hoy estoy mal, estos días he estado un poquito mal. Mucho ardor, inflamación así terrible. Cuando estudiaba, pues, obviamente muchos días no podía ir por lo mismo. El tabique me lo operaron porque a los 3 años tuve un golpe. Me fui así, porque aparte, ay, mamá, ¿Qué? no les he dicho, yo como me faltó oxígeno al nacer, me afectó en la motricidad, entonces casi nada. Papi, Precisamente por lo que yo les conté de que no había anestesiólogo, de que el parto tuvo que ser natural, normal. y como se aparte, diga. yo pienso, ¿no? Pienso yo, que así hubiese habido anestesiólogo, igual nací de 10 meses. Antes dar gracias O sea, a Dios de que no le afectó en lo cognitivo, sino en la motricidad. Por eso Evelyn no tiene fuerza, por eso no puede caminar bien, no tiene estabilidad, por eso no puede subir un andén sola, sin apoyo, y de eso, que el andén tiene que ser bajito. Así tenga apoyo, tiene que ser bajito. Entonces cuando yo me caía de bebé era súper trágico porque pues, yo no podía poner las manos ni nada. No tiene yo tampoco reflejos. tenía reflejos. Hace poquito fue que medio empecé. No sé si ustedes cuando van al médico les pegan así en la rodilla para que levante. A mí no se me levantaba. Yo a los 18 me operaron el tabique en Medellín, pero igual no me lo dejaron bien, o sea, todavía lo tengo desviado. Me molesta al respirar. En el momento un diente se le empezó a negrear, sin haber tenido golpes, sin nada de nada, empezó a negrearse. Los médicos le hicieron el conducto, ellos aterrados, pues de que porque sin tener golpes, sin nada, ese diente como lo tenía de negro, se lo lograron salvar, gracias a Dios. Bueno, ese por un lado, pero igual, cuando yo era pequeña tenía los dientes vueltos nada, o sea, a mí me tocó usar ortodoncia y todo eso desde muy chiquitica. Ya, como vieron en un video anterior, me tuvieron que quitar un diente, porque igual se empezó a dañar. Acá tengo otro así en las mismas vainas. Para hacer este video yo estuve averiguando a ver si salía algo más de lo de mi enfermedad, y efectivamente se sufre los dientes, no dice de qué forma, no, o sea, nada. Nada más dice que una de las características es que se sufre de los dientes. Acá tengo la columna, las vértebras de arriba de la nuca. de la nuca las tengo pegadas, las vértebras de ahí. Entonces yo por eso no puedo también como que mover la Como cabeza uno más que de mueve aquí. la cabeza, pues, no, ya no. Yo no puedo. Son funcionales, aunque ahí como pueden ver, pues estos huesitos se me han ido Como saliendo. se están saliendo esos huesitos. En esta venita fue donde me intentaron sacar sangre, que eso me dolió con mi hijo madre, porque yo ahí medio me pego y es como si me pegaran en el codo. Se han visto que a veces uno se pega acá en el codo y les duele así. Mi tórax está hundido y a la vez como salido. Aparte de que tengo todos mis órganos súper comprimidos, pues el tórax también hace de que los tenga más. También por eso me falta el aire o la altura, y eso a veces me hace daño. Bueno, la columna, como la pueden ver, me hace falta la cirugía que les comenté. Obviamente sí, a veces dolor. Cuando estoy doblada de para este lado, entonces sí me duele o me quema. La cadera, en lo que les digo, que está como un poquito como luxada, me la tienen que operar. Las rodillas están súper luxadas. Eso fue por una cirugía que me la dejaron como medio mal, y en una ocasión estaba bajando unas escaleras y me caí y mi mamá me alcanzó a agarrar, pero yo en falso un sí, escalón. pero yo me roté y ahí fue cuando la rodilla hizo. Entonces desde ahí la tengo así mal. Los pies otra vez, como les digo, los tengo así bastante doblados. ¿Qué más, mami? No, pues los órganos, lo que les digo, los huesos, los pulmones, el corazón, tengo un pequeño soplo. Los dedos de los pies son así apiñuscaditos, Sí, y están uno encima del esos también otro. me los tienen que operar. Bueno, y obviamente también problemas psicológicos. Me ve el psiquiatra. Y pues sí, en una ocasión casi me interno. Y ya eso sería como todo, ¿no? ¿Qué más?
Sí, bueno, La mandíbula, tengo la mandíbula luxada, entonces yo no puedo morder así nada duro, o sea, imagínense que que aquí como estos huesitos acá de la mandíbula los tienes zafos. y eso me duele, o sea, yo mantengo todo el tiempo con dolor en la cara, inflamada, es bastante fastidioso. Ahorita pues voy a estar con ortodoncia, vamos a ver qué me dicen de eso. Y me mandaron a ni siquiera morder, era un plátano. O sea, de poder puedo, pero me dijeron que no debía. Los oídos a veces me duelen, no sé por qué. Yo estaba estudiando para DJ y todo eso, y parte de lo que no seguí fue por eso, porque no sé, me empezaron así a doler bastante. Y aunque como ahí dice que lo más probable es que esta enfermedad sea por ambos padres, pues la verdad yo creo que es más por mi papá, porque en la familia de mi papá siempre ha tenido como sus inconvenientes de salud. Hubo un tío de mi papá que nació muy parecido a mí físicamente, eso De le Chapín cuentan, y con escoliosis. con escoliosis, Chapín, pero él sí murió a los días. Entonces, pues es lo más probable, ¿no? Mi papá también a medida de los años ha estado como enfermándose, o sea, muchos de los síntomas son parecidos a los míos. Entonces, digamos, las rodillas le duelen, los músculos, los tendones, todo eso. Pero como les digo, no hemos podido realmente saber lo de mi enfermedad y quién fue el transmisor. Sí, total, ya Evelyn lleva 19 cirugías entre grandes y chicas. Un orzuelo por atrás me salió y no se me quiso quitar. Eso que no se cuentan lo de los dientes, porque me han sacado varios dientes, pero pues esas no las cuento como tal. Pero así grandes sí, 19, ¿cierto? Sí. Y ya. Y pues desafortunadamente tiene que volver a repetir. Uh-huh. Y pues el temor, ¿no? El temor de que... Ay, a mí no me gusta hablar de esto porque siempre me pongo a llorar. No llores. El temor porque siempre es hasta hace unos años, ¿no? No sé ahorita, porque pues su enfermedad ha avanzado. Era un 50%, ¿no? De que me quedara en la cirugía o que quedara en una silla de ruedas, ¿sí? O sea, fuera de los riesgos que son normales, ¿no, mami? Porque sí, obviamente la anestesia conlleva otros riesgos, ¿sí? La sola anestesia. Pero sí, pues y pegada de Dios, ¿no? Yendo de la mano de Dios, que todo nos siga saliendo bien, pues este temor siempre ha existido y aquí está, ¿sí? Son 26 años, cuando los médicos no me apostaban nada, siempre desde que nació me decían que se me iba, que no me iba a durar, y bueno, aquí ya tengo a mi vieja de 26 añitos, y bueno, confiando en Dios de que todo salga bien, y que me queden también muchos años para disfrutarla, y que pueda salir adelante, en todo sentido, en todo. Uh-huh. Bueno, entonces me voy a quitar esto y ya mañana así con el cabello seco y todo les muestro cómo quedé. Bueno, y así fue como quedé, una ropa bastante casual con estos zapatos de plataforma que tengo. Aquí yo había intentado hacer unas trencitas para que el cabello me quedara un poquito ondulado, porque pues soy súper lisa, pero pues no lo logré. Evidentemente me quedó fue súper esponjado. Pero bueno, ni modo. Muchísimas gracias a todas las personitas que llegaron hasta esta parte del video. Por favor, suscríbanse, dale click a la campanita para que cada vez que suba algún video les avise, porque más de la mitad que me ven no están suscritos, y pues realmente el suscribirse y compartir me ayudan un montón para poder crecer en esta plataforma y quien quita algún día poder tener algún ingreso. Pues me es muy difícil tener trabajo fijo, por lo que les comenté. Entonces muchísimas gracias por todo, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao.